Shalom Ubrajot a mis amigos y hermanos en el mundo entero. Voy a tener la conferencia número 82 relacionada con trompetas. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, una vez más agradecidos por regalarnos la vida. En esta hora, en este día, primero de septiembre, Tirri en el calendario del santuario, vamos a recordar la fiesta de las trompetas. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que al recorrer las páginas sagradas, nuestro Elohim Malquisedec alimente nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos conectar las cosas con la realidad. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec por escucharnos. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Hoy, primero de septiembre, en el calendario del santuario, relacionado con el Yom Teruah, voy a tener esta conferencia desde el punto de vista antiguo, o sea, cómo se realizaba en la antigüedad. Las trompetas eran parte importante de la vida diaria del antiguo Israel, y podemos ver en número 10, 8 al 10, número 10, del 8 al 10, número 10 del 8 al 10, dice el Eterno: Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Yahweh vuestro Elohim y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Interesante. Y en Segunda de Crónicas 13, 14 y 15, Segunda de Crónicas 13, 14 y 15, dice el Eterno allí: Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Yahweh, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Yahweh desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Entonces las trompetas eran una parte importante de la vida diaria del antiguo Israel. O sea, estoy hablando en las trompetas dentro del orden literal, tocadas, ese chofar de cuerno de carnero tocado. El pueblo relacionaba su sonido con el culto del templo, pero también se tocaban las trompetas en las batallas, en época de cosecha y durante las festividades de Yahweh. El sonido de las trompetas y la oración iban de la mano. Durante la adoración en el templo o en los festivales, las trompetas le recordaban a Yahweh su pacto con su pueblo, y también le recordaba al pueblo que debía prepararse para el día de Yahweh, y el día de Yahweh sería el Yom Kippur, pero también el día de Yahweh, como está estipulado en Joel 2:1, referente a la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Bueno, en una batalla el sonido de la trompeta daba instrucciones y advertencias, unas advertencias clave, e invocaba a Yahweh para que salvara a su pueblo, como hemos podido ver en Números y en Segunda de Crónicas. De pronto, cuando usted va a Apocalipsis 8:13, recordando Apocalipsis 8:13,
Apocalipsis 8:13. Dice el Eterno: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y usted puede mirar ahí Apocalipsis 9:4, dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Yahweh en sus frentes. De pronto en Apocalipsis vemos nosotros reflejado a quienes van dirigidos los juicios de las 7 trompetas. Los acontecimientos desencadenados por las trompetas de Apocalipsis denotan de pronto la intervención de Yahweh en la historia en respuesta a las oraciones de su pueblo. Mientras que los sellos incumben principalmente al profeso pueblo de Yahweh, las trompetas anuncian juicios contra los habitantes de la tierra, pero al mismo tiempo son advertencias para conducir a los habitantes de la tierra al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. En la parte de las trompetas tocadas en el antiguo Israel, la parte fundamental o principal de estas trompetas es prepararnos para enfrentar el Yom Kippur que se avecina. Y como estamos en Yom Teruat, entonces hago referencia especialmente a eso. En Yom Teruat se toca las trompetas para iniciar esa fiesta de Yom Teruat, para que el pueblo entienda, comprenda y se aliste, preparándose con anticipación para enfrentar el Yom Kippur del día 10. O sea que este Yom Teruat es un tiempo de recogimiento, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de conversión antes de que sea demasiado tarde o antes de que llegue Yom Kippur, el día del juicio. O sea, nos está enseñando el Yom Teruat del Antiguo Testamento, nos está enseñando que para enfrentar, para llegar, para estar presente en Yom Kippur, debemos tener una preparación anticipada. Y para eso es que se toca Yom Teruat, las trompetas, se toca el shofar, para que el pueblo diga: carambas, estamos hoy en un día solemne. Ese día de Yom Teruat es un Shabbat ceremonial. Y ese Shabbat ceremonial se hace una liturgia como un Shabbat moral. En ese momento, pues cada uno o cada creyente en ese momento se hace un examen interior o se hace una contabilidad personal, se convierte en un centinela de su propia vida en el transcurso de esos días antes de que llegue Yom Kippur, y examina su vida a ver cómo se encuentra para enfrentar el Yom Kippur. O sea que Yom Teruat nos está haciendo algo importante o nos dice algo importante. Yom Teruat es de parte de la deidad, es que la deidad nos recuerda su pacto con nosotros. Está recordando el pacto con nosotros. Pero también Yom Teruat nos recuerda que debemos prepararnos para Yom Kippur. No es una fiesta más, ni es una fiesta de pronto improvisada. Es una fiesta que nos advierte con anticipación a nosotros el acontecimiento que está por llegar. Por lo tanto, en el transcurso de esos días todos, tanto los sacerdotes, el sumo sacerdote, el pueblo en general, las personas que están pendientes del día de trompetas o de Yom Teruat, se preparan anticipadamente. Y eso de que se preparan anticipadamente, podemos decir nosotros que se entra en un recogimiento de orden espiritual, repasando las profecías, repasando de pronto las festividades del Eterno, repasando las promesas del Eterno y sobre todo personalmente cómo se encuentra cada creyente, hablándole en forma personal, cómo me encuentro personalmente para enfrentar al Yom Kippur.
Bueno, tenemos de pronto una cita que nos dice lo siguiente. Voy a leer esta cita, es importante esta cita. Esta cita nos dice: muy pronto después que dejaron Egipto los israelitas, fueron organizados y disciplinados cabalmente. El Señor no dejó que su santo tabernáculo fuera llevado indiscriminadamente por cualquier tribu que quisiera hacerlo. El Señor designó a los levitas como la tribu en cuyo medio se debía transportar el arca sagrada. Moisés y Aarón marchaban junto al frente del arca y los hijos de Aarón los seguían de cerca, cada uno de ellos llevando una trompeta. Importante. Debían recibir las instrucciones de Moisés y comunicarlas al pueblo por medio de las trompetas. Estos instrumentos producían sonidos especiales que el pueblo comprendía, moviéndose entonces en forma correspondiente. Los trompeteros dieron primero una señal para llamar la atención de la gente. Luego todos debían estar atentos y obedecer el sonido claro de las trompetas. No había confusión de sonido en las voces de las trompetas. Por lo tanto, no había excusa para la confusión en los movimientos. El jefe de cada campaña daba instrucciones definidas con respecto a los movimientos que debían ejecutar y ninguno que pusiera atención era dejado en la ignorancia con respecto a lo que debía hacer. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 563. Otra cita. Al reflejar la imagen de Yahshua HaMashiach mediante la hermosura y la santidad de sus caracteres, por su continua negación y su separación de todos los ídolos grandes o pequeños, el pueblo de Yahweh revelan que han aprendido en la escuela de Yahshua. Están continuamente posesionándose del espíritu de amor y de paciencia, de humildad y de suavidad, y están como representantes de Yahshua, como el espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Ellos han de permanecer en la poderosa fortaleza de la verdad, y su luz ha de brillar lejos en las tinieblas morales del mundo. El Señor tiene un mensaje para los centinelas de las murallas de Sión. La trompeta ha de dar un sonido definido y fuerte. Nuestra elevada vocación, página 249. Otra cita más. Hay una obra que efectuar entre todas las iglesias que aún no se ha realizado. Humíllesen todos ante Yahweh pidiendo gracia y sabiduría para poder ver en qué han violado su santa ley. A menos que el Ruaj HaKodesh los ilumine, nunca lo sabrán, aunque sus hermanos se lo muestren. Los que se niegan a tener una relación correcta con Yahweh, los que no obedecen las normas de su gobierno, no poseen su señal. El Señor es misericordioso, no castiga a su pueblo porque lo odia, sino porque odia los pecados que está cometiendo. Debes corregirlos para que puedan volver a su lealtad. Su plan es que el castigo sea una advertencia para ellos y para los demás. Nadie necesita andar en tinieblas. Nadie tiene necesidad de decir: especifícame las ofensas precisas de las cuales soy culpable. A los que dicen así, le doy la palabra del Señor, inquiere en oración y lo sabrás. Alza tus ojos, página 238. Bueno, con unas citas en el don profético, con referencia a las trompetas, podríamos continuar nosotros en una visión panorámica de la siguiente forma personalizada. O sea que si nosotros nos remontamos al antiguo Israel y escuchamos el sonido del chofar, de la trompeta, debemos entender completamente que ese día es un día de reflexión, es un día en el cual cada uno de nosotros nos recogemos, lo guardamos como un Shabbat moral y hacemos un inventario de nuestra vida. O en otras palabras, nos concentramos o entramos en meditación para mirar cómo nos encontramos nosotros hasta ese momento. Y por eso qué importante que Trompetas nos dé la oportunidad en ese momento de unos días de reflexión, de unos días de preparación. O sea, el Señor
nos advierte con anticipación antes de entrar en su presencia cómo es que debemos entrar, cómo es que debemos llegar, cómo es que cada uno de nosotros debemos estar y cómo es que debemos presentarnos ante la presencia del Eterno. La gloria de la deidad es luz y fuego. Por lo tanto, ninguna persona que no esté en paz con Yahweh y en paz con el prójimo puede estar en su presencia. A eso se refiere que cada uno de nosotros debemos estar limpios de pecado. No debemos tener ninguna clase de pecado para podernos presentar delante de la presencia del Eterno. Por lo tanto, John Teruá nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de una preparación anticipada antes de enfrentar el juicio. Y me parece muy interesante esto, porque qué tal que Yahweh no nos hubiera dado la fiesta de trompetas, sino que inmediatamente nos entra el juicio. Entonces sería algo de repente, sería algo fugaz, sería algo donde no había tiempo de preparación. Pero mire que Yahweh nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de prepararnos con anticipación antes de entrar al juicio. Y me parece eso sorprendente. O sea, nadie puede tener la excusa en ningún momento, en ningún país del mundo, de pronto de que lo cogió desapercibido tal acontecimiento de orden espiritual, porque el Señor siempre ha levantado un remanente con sus respectivos profetas para anunciarle al mundo lo que viene en verdad presente para ese tiempo y lo que le espera al futuro. Por lo tanto, nadie puede en ese momento decir que no lo supo. Una cosa es que de pronto no haya prestado atención a los mensajes, otra cosa es que no le interesan esos mensajes, otra cosa es que está de pronto en los placeres materialistas de este mundo, ¿sí? Y no ha sacado el tiempo necesario para dedicarle al Señor. Entonces, cuando usted saca un tiempo necesario, indispensable para encontrarse con Yahweh, es iluminado y no está en tinieblas. Pero el problema es que hay muchas personas que no sacan un tiempo para Yahweh. El día de trompeta es sacar un tiempo para Yahweh. Oye, importante, lo mismo que Shabbat. Shabbat es sacar un tiempo para Yahweh, para tener una relación con Él. Pero hay muchas personas que no sacan un tiempo para Yahweh y creen que pueden tener una excusa en eso. No, Señor. Para eso tenemos nosotros un testigo. El testigo que tenemos hoy en nosotros y que sin necesidad que nadie nos lo tenga que decir se llaman las Sagradas Escrituras, porque estamos viviendo aún en libertad religiosa. Y mientras nosotros vivamos en libertad religiosa, podemos decir que en la mayoría de los hogares hay unas Sagradas Escrituras, hay una Biblia. Que hay algunos que tienen esa Biblia y la tienen inclusive sobre una atril abierta en el Salmo 91, pero no la leen, la tienen ahí como un amuleto, como un talismán. Entonces no hay excusa, no hay excusa. Tenían ahí la verdad, pero no la escudriñaron, no leían, ¿sí? Y la tenían ahí. Entonces, ¿de qué sirve las Sagradas Escrituras en aquellos hogares que se comportan de esa manera? Sirve de testigo de que tenían la verdad, de que tenían la salvación allí, pero no le dedicaron tiempo, no sacaron un tiempo específico para escudriñar, profundizar y aprender. Entonces, aunque la persona de pronto nunca llegase a saber de estas cosas, o nunca sepa de esto que estamos hablando hoy, de John Teruá, de trompetas, pero el hecho de que tenga la Sagrada Escritura en su hogar, ya es responsable de eso, porque en las Sagradas Escrituras le va a enseñar las fiestas de Yahweh. Entonces, las Sagradas Escrituras se le convierten en un testigo infalible para aquellas personas que no escudriñan. Oye, interesante. Entonces, las Sagradas Escrituras no es para tenerlas como un amuleto, un talismán en nuestros hogares. Es para escudriñarlas, para aprender y para gozarnos nosotros con la verdad. Cuando aprendemos nosotros y sabemos la verdad, podemos tener libertad. Libertad espiritual, mental, material, física, libertad en todas las áreas.
Por eso, mi apreciado amigo y hermano, el Día de las Trompetas, 1 de Tirri, equivalente en el calendario gregoriano a 1 de Septiembre, ¿sí? Calendario del santuario, porque en el calendario hebreo es otra fecha. Nosotros como obreros de la hora undécima 2015-2030 celebramos trompetas de acuerdo al calendario del santuario, que son fechas fijas y un calendario que no tiene desajustes de ninguna especie. En el calendario hebreo las trompetas pueden estar entre septiembre y entre octubre, que son las fiestas otoñales. Ahora, la fiesta de Yom Teruah es la primera fiesta otoñal. Y como de pronto veíamos anoche nosotros en la parte de Tirri, Tirri es el mes de más festividades, o Tirri es el mejor de los meses, o Tirri es el rey de los meses. Tirri nos recuerda a nosotros los demás meses, y Tirri es el comienzo y los finales de los tiempos en órdenes proféticos y en órdenes literales. Que de pronto nosotros no lo sepamos tampoco es diferente. Pero entonces hoy, que es 1 de Tirri, estamos recordándole al mundo entero que hemos entrado a la primera festividad de Tirri, ¿sí? Que de pronto para el pueblo hebreo, hoy 1 de Tirri lo celebra como Rosh Hashanah o como Año Nuevo, ¿sí ve? Y las trompetas las celebran más adelante, es diferente. Que para el pueblo hebreo hoy el primero lo constituye como la creación de este planeta Tierra, pues se respetan las creencias en ese sentido porque se está errado en esa área. La creación de nuestro planeta, como ya lo he mencionado en otras conferencias, ocurrió del 22 al 28 de Tirri y no el primero. ¿Y por qué se acomoda la parte del primero? Porque nuestra mente no es capaz de conectar los hechos con el calendario del santuario, y entonces nuestra propia mente trata de darle un orden de acuerdo a la numeración ordinal que tenemos nosotros. Y como el primero es el primer día del mes de Tirri, entonces se le ocurrió de pronto al pueblo hebreo, digo se le ocurrió porque no lo sabe, si lo supiera no lo hacía, se le ocurrió que el 1 de Tirri sería Rosh Hashanah o Año Nuevo, y le da importancia a eso. Entonces, para nosotros, el Rosh Hashanah de la creación del mundo es el 22 de Tirri, o más específicamente del 22 al 28 de Tirri. Hago esa aclaración para que de pronto las personas, cuando estemos nosotros en la parte de Yom Teruah, comprendamos y entendamos que Yom Teruah, al sonido de las trompetas, es específicamente para dos cosas. En la parte divina, para recordar a la deidad el pacto que ha hecho con nosotros como su pueblo, como su remanente. Y de parte de nosotros, recordarnos a nosotros que debemos prepararnos para el día del juicio y la inminente segunda venida de Yahshua. Entonces, trompetas en sí, en la parte, de pronto ahora en la segunda conferencia que voy a tener, vamos a tener unas trompetas olvidadas. ¿Sí ve? ¿Pero qué? Olvidadas dentro de la parte de la realidad. Ahora, quiero especificarles en esta conferencia que las fiestas de Yahweh, con ritos y ceremonias, llegaron hasta el año 31 de nuestra era, cuando Yahshua HaMashiach muere. Cuando Yahshua HaMashiach muere, entonces esas fiestas quedan clavadas en la cruz. Esos sábados ceremoniales quedaron clavados en la cruz. Pero eso de que quedaron clavados en la cruz, ¿qué quiere decir? Olvidados, ¿sí ve? O que ya no se hacían, porque había llegado la realidad, que es Yahshua HaMashiach, y Yahshua HaMashiach, que es la realidad, cumplió con las sombras y las figuras de esas fiestas. Por lo tanto, con la muerte de Yahshua, entonces ahora quedan en el olvido o quedan en la historia. Pero eso de que quedan en la historia no significa en ese momento que quedaron olvidadas y que no se van a volver a guardar, sino que hay un cambio. Y el cambio que hay es que quedan clavadas en la cruz que los ritos, ceremonias y los sábados ceremoniales. Así como dice Colosenses 2:14 al 16 y Efesios también.
que quedaron clavados en la cruz. Y es verdad, quedaron clavados en la cruz. Por lo tanto, hoy podemos ver, ustedes pueden ver cómo el pueblo de Israel está pendiente de el tercer templo y de reanudar nuevamente los sacrificios. Qué interesante, cuando eso ya no se debe hacer. Si se reanudan los sacrificios o si alguien está celebrando las fiestas en ritos y ceremonias y haciendo sacrificios de animales como se hacía antiguamente, entonces está totalmente desajustado de pronto en la actualidad de orden profético. Porque eso era para el Antiguo Testamento, ya no es para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ahora guardamos las fiestas en la realidad de la misma porque las fiestas son perpetuas, continuas. No desaparecen, pero hay un cambio. ¿Cambio en qué? En la forma de guardarlas. Antes las guardábamos con rito y ceremonias, hoy no las guardamos con rito y ceremonias, hoy las guardamos en la realidad profética y en la realidad misma de la fiesta, sin rito ni ceremonias. Eso es lo que estamos haciendo nosotros como obreros de la hora undécima 2015-2030, recordando las fiestas. Y hoy estamos nosotros en lo que se llama un Shabbat, como un Shabbat moral. Y en este Shabbat moral estamos recordando nosotros esa fiesta como ese Shabbat moral. O sea, no hay trabajo. No hay trabajo. En la parte antigua, en trompetas tampoco había trabajo porque era un Shabbat ceremonial. No hay trabajo. Nosotros hoy tampoco trabajamos. Este día no trabajamos. Lo dedicamos exclusivamente a la parte de la meditación, de la alabanza, de la oración, a comunicarnos con el Eterno, a tener una relación con el Eterno, cada uno de nosotros. Las personas que desean ayunar lo pueden hacer. Pues en este caso, este servidor está ayunando hoy, en este sentido. Mañana también, estos días, voy a estar en ayuno y en meditación en este momento, porque son unos días exclusivos de preparación. No sé por qué es que nosotros cuando hablamos de que necesitamos prepararnos, yo no sé, no le ponemos como la atención adecuada a esto. Ahora déjenme mencionarle esto con un ejemplo. Si alguno de nosotros decimos vamos a hacer un viaje ahora de pronto el 10 de Tirri, vamos a ir a determinada ciudad, vamos a bañarnos, vamos a conocer ciertas áreas turísticas. Oiga, usted se prepara con anticipación. ¿Cómo se prepara? Pues con dinero. Usted necesita tener dinero. Usted necesita tener ciertas cosas materiales físicas para llevar allá. ¿Sí ve? Usted necesita decir, caramba, voy a ir a tal parte, a tal parte, a tal parte. Usted ya tiene un itinerario que va a visitar, ¿sí ve? O sea, usted con preparación dice, si el 10 de Tirri voy a ir a un paseo, entonces usted alista las cosas que necesita para ese paseo. Entonces, ¿cómo es posible en este momento que en Yom Teruah se tocan trompetas para anunciarnos que nos preparemos para el día 10, que es Yom Kippur? La mayoría de personas no se preparan, no saben, no le ponen interés a esto. ¿Por qué? Porque dentro de las creencias que hemos tenido en diferentes denominaciones se nos ha hecho creer que las fiestas de Yahweh quedaron totalmente abolidas en el año 31 y no hemos podido hacer la diferencia. En el año 31 lo que quedó abolido fueron los ritos ceremonias y los sábados ceremoniales. Por eso es que muchas personas se atreven a decir que hoy en día nadie nos juzgue en comida o en bebida o en días de reposo, como dice Colosenses 2:14 al 16, porque eso quedó abolido. Pero resulta que es que en las Sagradas Escrituras tenemos nosotros 8 Shabbats, 7 de las fiestas judías y el Shabbat moral de la ley de Yahweh. Y lo que quedó abolido fueron los Shabbats ceremoniales, no el moral. El moral sigue vigente. El moral se mantiene como un monumento perpetuo a través de las edades. Los Shabbats ceremoniales sí quedaron clavados en la cruz, pero a pesar de que quedaron clavados en la cruz en los niveles de rito y ceremonias, se deben seguir guardando como un Shabbat moral. O sea, ¿para qué? Ahora para recordar la parte historicista de esas fiestas antiguamente y para aprender ahora a vivirlas en la realidad. O en otras palabras,
el Señor nos está enseñando que después de la muerte de Yahshua, de ahí en adelante, se deben hacer los cambios pertinentes en relación a cómo se guardan las fiestas de Yahweh. Pero la mayoría del pueblo hebreo las siguió guardando normalmente como se estaban guardando antiguamente, con ritos y ceremonias. Por eso es que transcurrieron allí 39 años en que el pueblo de Israel siguió guardando las fiestas en ritos y ceremonias cuando eso había quedado abolido. El sacerdocio quedó abolido también, ese sacerdocio quedó abolido, el sacerdocio levita ya no iba más, pero ellos lo siguieron haciendo. Y fue hasta el año 70, que usted conoce en la parte historicista, que es la destrucción del templo. Y cómo los judíos fueron muertos muchos y cómo un poco de judíos fueron desterrados por el mundo entero. ¿Para qué? Es como el Señor haciendo una reprensión y dice, caramba, ustedes no han entendido, ustedes no han comprendido esto. Ahora tengo que desterrarlos porque ustedes tienen una creencia en su mente que es difícil de sacarla en ese sentido. Y por eso permitió que fueran desterrados a diferentes partes del mundo para que se les olvidara, para que por allá no pudieran hacer ellos los ritos y las ceremonias. Y a pesar de que fueron desterrados, lo siguieron haciendo los ritos y ceremonias en los diferentes lugares donde ellos se encontraban. O sea, hasta dónde llegaba la terquedad, o podríamos decir de pronto la ignorancia de no entender y de no poder conectar los hechos de las sombras, figuras con la realidad. Y por eso fue que la destrucción de Jerusalén marca un hito importante para que la mayoría de los judíos, a través de muchas generaciones, porque imagínense, desde el año 70 hasta el año 1948, cuando se dio la independencia nuevamente de Israel, oigan, más de 1900 años, más de 1900 años en el destierro. En 1900 años pasaron muchas generaciones, y a pesar de que pasaron muchas generaciones, ¿sí ve? Todavía muchos judíos siguen conservando las fiestas en ritos y ceremonias. Oye, y está hoy en la actualidad, año 2025, donde los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, con lo que tienen en mente la construcción del tercer templo, quieren seguir haciendo sacrificios, cuando eso quedó abolido. A excepción de pronto de los mesiánicos. Los mesiánicos celebran de otra forma. Y nosotros como obreros de la hora undécima o israelitas espirituales, lo celebramos también de otra forma. Entonces, qué importante que cada uno de nosotros podamos decir, bueno, ¿quién tiene la verdad? Ahora los ortodoxos, los mesiánicos, los ultraortodoxos, de pronto, ¿se ve? O de pronto nosotros. Hay que mirar todas esas facciones, como dice la Sagrada Escritura, debemos examinarlo todo, retener lo bueno, y cuando usted aprende a hacer las conexiones, entonces usted puede decir, oh, la verdad me hace libre. Entonces usted puede llegar a saber entonces dónde está la verdad, dónde está la realidad. Pero más importante es cuando usted puede coger la fiesta de Yom Teruah antiguamente y ahorita la puede conectar con el Yom Teruah hoy en la actualidad, en el nivel de la realidad y en el nivel de orden profético. Pues déjeme decirle que en sí los mesiánicos ortodoxos y ultraortodoxos, ninguno de ellos con todo el conocimiento que tienen del santuario y a los cuales como segundo remanente se les dio tanta luz y se les dio tantas instrucciones con respecto a cómo debían realizarse los servicios y cuál era el significado de cada uno de los muebles del santuario, que se volvieron unos expertos allá que no quisieron avanzar más o no quisieron recibir luz nueva y se quedaron solamente con eso y no avanzaron, y como ellos no avanzaron, entonces no pueden conectar ahora la realidad de esas fiestas, de esos muebles, con la parte profética y la verdad presente en realidad hoy. O sea, se quedaron con la parte antigua. No salieron, y no quiere decir que es que eso sea malo, no, eso es bueno, tiene un buen significado y las enseñanzas que se dan son excelentes, son buenísimas, pero quedaron desactualizados. Entonces Yahweh tenía que levantar un remanente y profetas a través de la historia del Nuevo Testamento
para actualizarnos a cada uno de nosotros y podernos decir ahorita cómo es que se deben guardar las fiestas y cómo es que el sacerdocio levítico ha sido reemplazado y cuál es el sacerdocio que está rigiendo hoy en día, que tampoco se sabe o que lo ignoran. Entonces miremos que en John Teruá, mire que hay una verdad, el Señor tiene un remanente que ha restablecido de pronto ese portillo olvidado con referencia a qué, a la realidad de las fiestas. Gracias al Eterno por ese remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030. Y cuando el Señor levanta un remanente, pues lo levanta con un profeta. ¿Sí ve? Entonces tenemos nosotros que a través de la historia el Señor ha tenido 10 remanentes y estamos viviendo en el remanente número 10 o en el último o el remanente de la hora undécima. Interesante. Apreciados amigos y hermanos, espero que en esta conferencia, a manera de un resumen con el John Teruá, hayamos aprendido algo importante, que en John Teruá la deidad nos confirma, nos reconfirma su pacto. Y que en nosotros, en John Teruá, ahora decimos prepararnos para enfrentar el día del juicio. Y no debe ser cualquier preparación, debe ser una preparación concienzuda, anticipada, antes de que llegue el juicio. Espero que en las siguientes partes que voy a tener hoy, aquí a las 10 voy a tener otra conferencia, a las 3 y a las 4 voy a tener otra conferencia en relación con John Teruá en la parte orden profético y en la realidad. Por ahora espero con la ayuda del Eterno que esta corta conferencia haya servido de reflexión para introducirnos a las otras conferencias que tenemos. Voy a tener la tefila final para esta conferencia. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, agradecemos en este momento el poder ilustrarnos, enseñarnos, inspirarnos con respecto a John Teruá. Hoy es un día importante, clave en cada uno de nosotros, que como remanente final nosotros aprendamos a seguir restaurando las fiestas tuyas, a vivirlas en la realidad y en el nivel de orden profético. Gracias por mostrarnos la parte historicista, la parte antigua y cómo se realizaban. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Ruach HaKodesh, en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes, mis hermanos. A las 10 de la mañana tendré otra conferencia. El Eterno me le bendiga. Shalom Urahot.